Vamos a empezar nuestra clase. Buen día, licenciada. Buen día, ¿cómo están? Buen día, buen día. A ver, vamos a... Vamos a admitir a todos. Y ya, entonces... Espera. Ya, entonces ya estamos conectados. Y vamos a empezar con lo que es la regresión. Ya antes habíamos hablado de la correlación, vamos a repetir un poquito. Vamos a ir a nuestras diapositivas. Y vamos a repasar un poquito lo que son las correlaciones. ¿Qué es la correlación? Dos variables están relacionadas cuando los valores de una de ellas varían y de manera sistemática. Si una sube, la otra también va a subir. O si una sube y la otra baja, también hay una relación entre ambas variables. Cuando las variables son cuantitativas, hemos dicho que el gráfico de dispersión es la herramienta básica que me permite visualizar la relación entre las dos variables. Y habíamos también dicho que el método para medir la intensidad de la relación entre las dos variables es la correlación, conocida como correlación de Pearson, representada por la letra R, que es lo que habíamos hecho en la clase pasada. Esta correlación mide la fuerza, el sentido y la forma de la relación entre dos variables. La correlación mide la fuerza porque el grado en que los pares de variables están representados en una línea, en una nube de puntos, si es estrecha, es alargada, si tiene una forma de línea recta, estará siendo representada adecuadamente cuando elijamos el método de los mínimos cuadrados ordinarios, digamos, ¿no? El sentido de la relación se refiere a cómo varían los valores. Es que cuando una de las variables aumenta, la otra también aumenta, entonces la relación va a ser positiva. Si una de las variables aumenta y la otra disminuye, entonces el sentido va a ser inverso, ¿no es cierto? Y la relación va a tener una relación negativa. Entonces, también podría suceder que no pase nada, o suba una, baje, disminuya una, la otra aumenta. Entonces, ahí es cuando no hay asociación entre las variables. Y la forma se refiere a qué forma va a llegar a tener la nube de puntos. Mi nube de puntos, en estos ejercicios hemos ido viendo que tenía mi nube de puntos una tendencia lineal, pero podría tener otro tipo de línea, podría tener una curva, podría tener una función, otro tipo de función cuadrática, función logarítmica, y eso lo perciben los paquetes estadísticos. Aquí en las clases no vamos a ver otras formas, entonces esas son las, digamos, lo que básicamente vemos cuando utilizamos el coeficiente de correlación como medida de asociación entre dos variables, ¿ya? Entonces, el gráfico de dispersión, ya hemos visualizado que es el gráfico de dispersión. El gráfico de dispersión me muestra la nube de puntos y la forma que va a ir tomando, ¿no? Esta forma lineal
donde una aumenta, la otra aumenta, las dos van aumentando de manera creciente. Unas un poquito más que las otras, pero esa es la idea de los gráficos de dispersión. Cuando no hay correlación, el gráfico, generalmente en un gráfico en el eje de las abscisas va a estar la variable X y en el eje de las ordenadas va a estar la variable Y. Frecuentemente X es una variable que no es aleatoria y siempre va a haber un punto, ¿no? Para el par de variables, y me da el diagrama de dispersión, me da una aproximación de cuál es la asociación entre los datos, si va a tener una asociación positiva o no. Recuerdan que habíamos visto este gráfico tiene una tendencia lineal positiva porque tiene una forma de línea que se va formando con la nube de puntos. Entonces, esta es la variable X, esta es la variable Y. Entonces, la función variable X, variable Y va a generar un puntito. X, Y. Para X va a tener esta cantidad y para Y va a tener esta cantidad. Entonces, cada puntito es la unión de la variable X y la variable Y. Aquí podemos ver que la tendencia es positiva porque una crece, la otra también crece, la otra crece, las dos van creciendo, ¿no? En cambio, en este caso vemos una tendencia negativa porque un valor pequeñito de X genera un valor alto de Y. Y un valor alto de X va a tener un valor muy pequeñito. Un valor alto de X va a tener un valor pequeñito de Y. Entonces, una aumenta, la otra sube, una aumenta, la otra sube. Hemos hecho en el Excel. Y en este caso es cuando no tenemos un grado de asociación entre las dos variables. Es indistinto. Una sube, la otra baja, la otra sube, la otra baja. Y en este caso aparenta formar una función logarítmica. Entonces forma una curva, ya no es una línea. Entonces aquí vamos a tener otro tipo de función. No va a ser la función lineal que hemos ido viendo hasta el momento. Entonces, ahora, el coeficiente de correlación de Pearson hemos dicho que es igual, se representa con la letra R y es igual a la covarianza, es decir, varianza conjunta de X y Y dividido entre los desvíos en X multiplicados por los desvíos en Y. Esa es la fórmula del coeficiente de correlación. El coeficiente de correlación, además, habíamos dicho que es un valor que va entre -1 y +1, donde -1 significa una correlación perfecta negativa y donde +1 representa una correlación perfecta positiva. Por ejemplo, en este gráfico podemos ver, ¿no? Aquí mi correlación es perfecta positiva porque forma una línea perfectamente exacta, ¿no? La nube de puntos está muy alineada, por lo tanto, R va a ser igual a 1. Aquí está un poco desordenada, pero tiene una tendencia positiva. Por lo tanto, aquí va a ser aproximadamente R05, ¿no? Así me muestran y me dicen cuál de las alternativas correspondería a este gráfico. No podría ser 1 porque no están perfectamente alineados, pero no están tan desalineados y se puede percibir una nube de puntos con una tendencia lineal creciente. Por lo tanto, esta nube de puntos podría ser una R de 0,5. Y aquí R podría estar muy próximo a 0 porque no hay un patrón. Aquí los datos están muy desordenados y no me muestran nada de una correlación entre las dos variables. ¿Bien? Entonces, cuando usamos el paquete estadístico, directamente se puede generar la relación entre muchas variables, ¿no? Entonces, por ejemplo, ingreso horario de la ocupación relacionada con los años de estudio me genera un R de 0.354. Es una asociación positiva, pero menos que media, ¿no? Menos que moderada. Y lo mismo aquí. El ingreso horario de la ocupación
Según el nivel de instrucción, me da una correlación, aquí está la correlación, de 0.365. El ingreso horario, según cantidad de hijos, me da una correlación negativa. Es una correlación muy bajita, pero es negativa. Entonces, aquí podemos ver, de acuerdo a los años de estudio, nivel de instrucción, entonces aquí se está haciendo un cruce de dos variables y esto es lo que me generan los paquetes estadísticos. Entonces, lo que yo tengo que analizar es este datito directamente, ¿no? Y aquí, por ejemplo, el nivel de instrucción relacionado con los años de estudio tiene un alto grado de asociación, un 0.94, casi llega a 1. Quiere decir, es lógico, ¿no? Mientras más años yo estudio, mi nivel de instrucción va a ser más alto, ¿no? Entonces se puede ir revisando todos los grados de asociaciones que se pueden generar entre dos variables que son cuantitativas, ¿ya? En realidad, cuando se hace el análisis de correlación entre dos variables, puede hacerse entre más de dos variables. En este caso estamos combinando ingreso, años de estudio, nivel de instrucción. Aquí son 4 variables y el SPS o cualquier paquete estadístico me genera esta matriz de asociación entre variables. ¿Ya? Igual ahí y aquí. Los gráficos de dispersión me muestran la forma de asociación que hay entre los datos y esto es interesante. ¿Qué es el análisis de regresión? El análisis de regresión lo vamos a escribir en una hojita de Word. A ver si estaba haciendo su tarea. Vamos a abrir una hojita nueva de Word. Ya, entonces nosotros teníamos nuestra hojita de correlación, que la vamos a hacer más grandecita, negrita. Habíamos definido que es la correlación, ahora vamos a trabajar con lo que es el análisis de regresión. Entonces, aquí vamos a poner todos sus nombres al análisis de regresión lineal simple. ¿Qué es el análisis de regresión lineal simple? Este análisis lo que busca, entonces vamos a ir anotando, un momento que no quiero esto con rojo. El análisis de regresión, por su parte, en el análisis se busca crear una ecuación lineal simple que permita realizar ¿qué cosa? Permita realizar pronósticos. Ay, no me da el acento, o sea, no es mala ortografía, es que no da el acento. Busca crear una ecuación lineal simple que permita realizar pronósticos basados en los datos del pasado. Entonces, por ejemplo, si nosotros tuviésemos un par de variables como sería la publicidad, digamos, si tuviéramos eso, y aquí tuviésemos lo que se invierte en publicidad, y aquí las ventas.
Entonces, si yo invierto 5 en publicidad, voy a vender 82. Si yo invierto 8 en publicidad, voy a vender 100. Si yo invierto 6 en publicidad, voy a vender 95. Si yo invierto 7 en publicidad, voy a vender 80. Si yo invierto 9 en publicidad, voy a vender 95. Entonces tenemos el par de variables. Si invierto 4 en publicidad, voy a vender 92. Ya, digamos que ese fuese nuestro par de variables. Paso 1, cuando estamos haciendo el análisis de regresión, es identificar quién es X y quién es Y. Si no identificamos quién es X y quién es Y, entonces ahí es un terrible drama porque lo que haríamos sería un error. Tengo mis variables publicidad y ventas. Ahora necesito calcular. Puedo elaborar mi gráfico de dispersión con estos datos. ¿Sí? Insertar el gráfico de dispersión y ahí están, así están mis puntos. Aparentemente tiene una tendencia lineal positiva aproximadamente, ¿no? Podríamos ver que podría pasar una línea por medio de estos puntos. Por supuesto que podemos aumentar más datos, sí, podemos aumentar. ¿Qué pasa si invierte 3 y aquí esto es 5? ¿Qué pasa si inviertes 6 y esto es 82? 52, aquí tiene que ser 59. Ya. ¿Qué pasa si invierto 7, genero 90? Digamos, ¿no? Estamos haciendo suposiciones con respecto a los datos. Aquí un hito más, si invierto 3 y genero 90. Entonces, esto vamos a hacer desaparecer, volvemos a hacer nuestro gráfico de dispersión y voy a decir insertar, elegimos gráfico y elegimos la dispersión. Se nota, ¿no? Hay una tendencia lineal con una pendiente no muy alta, muy pequeñita su pendiente, pero esa es una tendencia lineal. Puedo ver una línea, no es una masa de puntos, ¿no? Entonces, primer paso, podemos calcular la correlación. ¿Cómo habíamos dicho que se calcula la correlación? Necesito primero interpretar qué son los datos. ¿Quién es X? ¿Quién es Y? Pero por el momento puedo estar sacando el cuadrado de la publicidad. Publicidad elevada al cuadrado. Podría tener también. Les hago todas las formas porque después cuando vean el examen van a estar esto tan chiquititas porque no es subíndice. Y aquí ventas por publicidad. ¿No? Entonces podemos hacer las fórmulas para cada una, pero tenemos que identificar quién es X y quién es Y. Publicidad al cuadrado, aquí voy a decir esto, que se multiplique por esto mismo. Ay, no quiero 3 veces. Aquí puedo copiar. No puedo copiar. Entonces aquí también voy a decir ventas. No, podría copiar. Podría poder copiar. Sí, claro, vamos a copiar. Está perfecto. Digo 82 por 82 sale eso, sí está perfecto mi fórmula. Y aquí sería esto, que se multiplique por esto. Copiamos.
Y ustedes tienen que hacerlo manualmente para probar los datos, ¿no? Podríamos estarnos equivocando en la fórmula, generamos resultados y ustedes van a no saber cómo hacer para estudiar, ¿no? Entonces, siempre tienen que ir haciendo y si necesitan yo los voy a esperar, pero si no me dicen nada yo no sé si quieren que los espere. Ya, entonces si cambiamos el tamaño para que todos tengan el tamaño. Que sean negritas es perfecto y esto puede ser negrita. Y nuestra tabla está bonita. Y esto es un preámbulo para lo que viene en lo que se refiere al cálculo de la ya, eso está mucho más lindo nuestro gráfico, ¿sí? ¿Está claro? Ahora, ¿qué cosa nos faltan? Las sumatorias, ¿no? Hemos hecho sumatoria de todos, de la publicidad. Hemos dicho que mejor le ponemos un color más vistoso, una letra más grande, negritas, y copiamos para todos. Y ya está. Entonces ahí tengo mis correspondientes sumatorias. Mi sumatoria. Entonces, ¿puedo calcular la correlación con estos datos? Sí podemos. Entonces, hemos dicho, en la teoría, el análisis de regresión lineal simple es una técnica estadística basada en las necesidades humanas. Todos quisiéramos ser mágicos, ¿no es cierto? Quisiéramos poder predecir el futuro. ¿Será que llueve o no llueve? ¿Será que voy a... ¿Cuánto de nota me sacaré si estudio 2 horas? ¿Cuánto de nota me sacaré si estudio 6 horas? ¿Cuánto de nota me sacaré si estudio 20 horas para el examen? Entonces, hay muchas oportunidades, ocasiones en las que quisiéramos saber lo que va a suceder en el futuro. Entonces, para eso, el análisis de regresión, espérenme un segundito. Entonces, para eso, el análisis de regresión busca generar una ecuación lineal, que puede ser simple cuando estamos tratando de predecir una variable que depende de solo una variable. Entonces, si decimos las ventas dependen de la publicidad, por lo tanto, ventas, ¿qué va a ser? Ventas va a representar la letra Y. Hemos dicho que la variable dependiente se representa con la letra Y y publicidad va a representar la letra X. Entonces aquí estaríamos diciendo la publicidad, perdón, las ventas, entonces representadas por la letra Y, que representa la variable dependiente, depende de la publicidad representada por la letra X. Entonces, aquí estaríamos diciendo que Y estimada tendríamos que anotar ahí, pero el sombrerito me va a costar mucho. Voy a hacer un sombrero separado, aunque sea. Ese sombrero debería estar sobre la Y. Podemos buscar, pero voy a tardar más en buscar. Imagínense que la Y que se va a estimar, Y estimada es, ese sombrerito, está en función de la variable X. Eso es lo que decimos cuando hacemos el análisis de regresión simple. Pero también, esto es para el análisis de regresión. Pero también Y podría depender de muchas variables. ¿Qué es lo que en realidad sucede? Podría ser una variable X1,
una variable x2, una variable x3, una variable x4, puntos suspensivos, una variable xn. Entonces, en ese caso, estaríamos hablando del análisis de regresión múltiple. Entonces, por ejemplo, si la nota depende de las horas de estudio, Y depende de las horas de estudio, pero también la nota podría depender de las horas de estudio, pero también podría depender del coeficiente intelectual, de la luz frente a su escritorio, de las horas que estudia, si estudia en la noche, en la mañana. Podrían haber muchas variables que permitan que una nota sea alta o que una nota sea baja, no solamente una variable. En realidad, una variable no podría explicar en su totalidad a la otra variable. Por lo tanto, entonces, si tenemos el análisis de regresión simple, estamos buscando una ecuación y esa ecuación de la Y estimada, que con sombrerito separado les voy a poner, pero eso no significa que esté separado. Después voy a buscar el código para este Y sombrero, si es que hay. La Y estimada estaría en función de una ecuación lineal. La ecuación lineal tiene la forma de A más BX. Esa es la forma de la ecuación lineal. Entonces nosotros tenemos que elaborar una ecuación que permita hacer el pronóstico, conocido un valor de X, yo poder pronosticar una Y. Ese es el objetivo del análisis de regresión simple. Entonces, esta forma va a tener dos coeficientes, el coeficiente A y el coeficiente B. Esos son los que tenemos que calcular. Nosotros entonces nos vamos a copiar y en el análisis de regresión simple esto resulta ser muy importante, a pesar de que esté mal nuestro sombrero en la Y estimada, pero este es el análisis de regresión simple, donde A representa la ordenada al origen. Eso lo vamos a volver más chico porque está demasiado grande. Para la fórmula quedaba bien eso, pero donde A representa la ordenada al origen y donde B donde a la A la vamos a hacer más grande y donde B representa la pendiente. Esta es una forma rápida de definir B. Entonces hemos dicho que esto vamos a hacer. Entonces tenemos la Y estimada va a ser igual a A más BX, donde A representa la ordenada al origen. Si decimos de otra manera, lo mismo que es la ordenada al origen, podríamos definir donde A representa el valor de la variable dependiente cuando la variable independiente es cero. Y donde B, la otra forma de decir que es B, representa el cambio en la variable dependiente por el cambio en una unidad de la variable independiente. Entonces, A
es la ordenada al origen, pero también se podría definir como el valor de la variable, el cambio que va a sufrir la variable dependiente por el incremento de una unidad en la variable independiente. ¿Se dan cuenta? Si aumento una unidad en la variable independiente, ¿cuánto va a cambiar nuestra variable dependiente? Esa es la interpretación de B. También se conoce como la pendiente, ¿no? Si es muy alta, si es muy baja, si es muy grande, etc. Y A es el valor de esta variable que se conoce como la variable dependiente cuando X no hay, cuando X es 0. ¿Ya? Entonces, esas son las formas de interpretar. ¿Y cómo se calcula? Primero, ¿cómo se calcula B y cómo se calcula A? Entonces, B, ¿cómo se calculan? ¿Cómo se calculan los parámetros? Se les conoce como parámetros. A y B en la ecuación. Utilizando el método de los mínimos cuadrados ordinarios, se utiliza la siguiente fórmula. B va a ser igual, vamos a irnos a la fórmula que ya tenemos. Eso me encanta de la computadora porque yo no tengo que hacer tanto trabajito. Me estoy copiando la fórmula y van a ver cómo cambia B. B significa que es la pendiente, ¿no? Numerador se mantiene exactamente igual. Denominador, desaparece todo esto. Y además desaparece la raíz cuadrada. ¿Cómo hacemos desaparecer esa raíz? No quiero volver a hacer. A ver, ahí tendría que ser esto al cuadrado. No sé cómo hacer desaparecer eso. Desaparezca raíz. No quería hacer desaparecer tanto. Ya, hay que hacer la fórmula nomás. Ahí vamos a insertar la fórmula. No, ya está ahí. Insertar las ecuaciones. Ya. Entonces habíamos dicho en el denominador tiene que ser n, que va a multiplicar al cuadrado de las. Entonces ahí va a multiplicar a algo que tiene un cuadrado. Tiene que ser el paréntesis. Paréntesis de las x elevadas al cuadrado. X elevado al cuadrado. Eso era así, ¿no es cierto? N multiplicado, N que multiplica a las X elevadas al cuadrado menos sumatoria de las X. ¿Dónde está el símbolo de X? Sumatoria de las X. Podríamos haber marcado para que vaya al cuadrado. Tal vez un paréntesis ahí. Sumatoria de las X. Todo esto elevado al cuadrado. Ahora se entiende, ¿no? Entonces, numerador n multiplicado por el producto, sumatoria del producto x y menos sumatoria de x multiplicado por sumatoria de y. Esto representaría la covarianza si dividiésemos entre n menos 1 si es covarianza muestral y dividido entre n si fuese covarianza poblacional. En el denominador tendríamos la varianza, o sea, si yo tengo que definir esta fórmula, voy a copiarla tal vez aquí arriba porque eso podría ser primero. La pendiente sería igual, voy a borrar todo esto y eso significa la covarianza.
covarianza X, Y. Significa varianza conjunta, ¿no? Covarianza X, Y, varianza de las dos. ¿Qué pasó? Covarianza X, Y. Y en el denominador es esto. Resulta ser solo la varianza en X. Entonces, B es covarianza X y Y dividido entre varianza de X. Cuando yo calculo B, si yo ya he calculado el coeficiente de correlación de Pearson, ya tengo todo esto del numerador. O sea, mi numerador aquí ya sería 1308. Mi denominador tendría que ser 888. Ya tendría la pendiente en este ejercicio, por ejemplo. ¿Se dan cuenta? Esta partecita que representa 888, sin sacar la raíz cuadrada, o sea, 888, esa sería la pendiente del par de variables que habíamos hecho en el anterior ejercicio. Entonces, esto eliminamos de la fórmula y también la raíz porque es varianza de X. El coeficiente B, utilizando el método de los mínimos cuadrados ordinarios, es covarianza XY dividido entre varianza de X. En algunos casos hacen las ecuaciones y eliminan valores y todo eso, como quieran. Las dos formas son perfectas. Para mí esta es la más fácil, por eso esta es la que les doy. Y ese es el método de los mínimos cuadrados ordinarios que, ¿qué es lo que hace? Minimiza, es decir, está creando una ecuación que pase por la mitad de estos datos, es decir, por medio de estos datos, y donde vamos a tener unos datos que son más grandes, otros que son más chiquitos, y todos, el cuadrado de todos estos datos siempre va a ser un mínimo. Eso es lo que quiere decir, el método de los mínimos cuadrados ordinarios. Creo que en el Excel no puedo generar una línea en medio de los datos, pero vamos a ver aquí. Voy a buscar algún programita que tenía que era el Minitab que me permitía hacer eso rapidito. Solo para hacerlo visible, les voy a mostrar cómo es el método, o sea, qué es lo que hacemos con la regresión. Digamos, voy a copiarme esos datitos. Publicidad y ventas. Copio, pego. Ahí. Control Z. Ya, digamos, si yo quiero estadísticos, regresión. Ya, ¿quién es la respuesta? La venta. No. Fíjense, en este paquete yo puedo ver una regresión lineal, también puedo ver una regresión cuadrática, puedo ver una regresión cúbica. A ver, quiero solamente, a ver, que me muestre cómo genera y listo. Primero a ver lo facilito que es. Entonces, estos serán nuestros datos. La ecuación que se ha generado es la que me genera esta línea y esa línea pasa por el medio de todos nuestros datos. Es decir, esto tiene una distancia con esto tiene otra distancia con esto y todas las distancias elevadas al cuadrado, la suma de todas las distancias elevadas al cuadrado es un valor mínimo. Porque yo podría hacer, si utilizo mi point of x y uso una flecha, yo podría hacer que mi línea tenga esta forma, digamos, ¿no?
Podría ser que mi línea tenga esta otra forma, podría ser que mi línea tenga esta otra forma, podría generar muchas líneas, ¿no? Pero esta línea guindita, bueno, debería haberles hecho con otro color para que no se note. Se nota la línea guinda, ¿no? ¿O no? A ver, chicos. ¿Se nota la línea guinda o no? Sí, se nota, Lisa. Ya. Entonces, la línea guinda, pero voy a hacerlo mejor. ¿Sí? La línea guinda. Otra vez, vamos a disminuir. Voy a hacer con azul. Entonces, yo podría generar una línea que pase por aquí. ¿Sí? Ahí. Esa otra pendiente, ¿no? Esta tendría otra pendiente. Esta tendría otra pendiente. Esta tendría otra pendiente. Pero la línea que se genera con el método de los mínimos cuadrados ordinarios tiene esta línea es la que minimiza las distancias al cuadrado. Es decir, si yo saco la distancia que hay entre este punto azul y la línea azul y la elevo al cuadrado, más este punto con esta línea elevo al cuadrado, este punto con esta línea elevo al cuadrado. Todos los puntos, es decir, los puntos son los datos reales. Entonces, si yo veo cuál es la suma de todas las distancias al cuadrado con respecto a esta línea guinda, la rojita guindita, esa es la que minimiza las distancias al cuadrado, es decir, es el valor más pequeñito. ¿Ya? Vamos a verlo eso en el ejercicio, pero esa es la idea del análisis de regresión, elaborar esta recta, la recta con los datos. Ahora vamos a calcular B, vamos a calcular A con nuestros datos. Entonces ahora nos vamos al ejercicio y vamos a reemplazar valores. Entonces reemplazo valores en mi fórmula para calcular B. ¿N cuánto es? ¿Cuánto es N? Chicos, ¿cuánto es N? N es la cantidad de pares de variables, para no tener que contar uno por uno. 1, 2. Habían sido 10, ¿no? Pero para estar seguro. Son 10 pares de variables. Este par, y entonces son 10 pares de variables. Entonces, n va a ser igual a 10. Estoy reemplazando valores en la fórmula. Entonces, ahí vamos a tener n por sumatoria de x y y. ¿Cuánto es sumatoria x por y? Me van dictando para que no estén dormidos. N por sumatoria x y. ¿Está bien? Si me equivoco, después ustedes no van a saber qué hacer. Menos sumatoria de x. ¿Cuánto es sumatoria de x? Sumatoria de x va a ser 58. Multiplicado por 875. Ahora puedo borrar todo eso. Y en el denominador voy a tener n igual a 10. Va a multiplicar la sumatoria de las x al cuadrado. Ahí nos hemos olvidado una sumatoria. Aquí nos falta una sumatoria. Aquí nos falta una sumatoria. Entonces, sumatoria de las x al cuadrado, hemos dicho sumatoria de las x al cuadrado, la publicidad es x, ¿no? Debe ser 374. Menos sumatoria de x, sería 58 elevado al cuadrado. Así.
Entonces calculamos el numerador. Dice, ¿y por qué no ponemos de las Y? ¿Perdón? De las Y, no ven, en la anterior, ¿cómo se puede decir? La anterior Un clase poquito hemos más hecho, fuerte, sí. la anterior vez hemos hecho en eso, pusimos lo que es la sumatoria de las Y, y ahora no estamos viendo por qué esa razón. Porque esto me está calculando la pendiente, es otra cosa. En la anterior clase lo que estábamos haciendo era calcular el grado de asociación entre dos variables y la fórmula para el grado de asociación era esta primera, ¿no? El grado de asociación entre las variables se medía a partir del coeficiente de correlación de Peterson. ¿Qué era ese coeficiente? Covarianza sobre desvíos en X multiplicados por desvíos en Y. Ahora estamos calculando la pendiente. ¿Y a qué es igual la pendiente? La pendiente es covarianza XY dividido entre varianza de X. Por eso nos hemos deshecho de las Y. Porque en el denominador es varianza de X. Eso es por fórmula. Estamos calculando la pendiente. ¿Qué pendiente tiene nuestro conjunto de datos? Entonces, para calcular la pendiente es covarianza dividido entre varianza de X. Por eso nos hemos hecho de las Y. ¿Está bien? Está bien, dice, lo entendí, gracias. Ya, muy bien. Insertar. Ahí tendríamos otra cosita así. Voy a calcular arriba y voy a calcular abajo cuánto sale. Calculen ustedes, no sé dónde está mi calculadora. Aquí está. Para mí el numerador sale 47.550. No sé si ustedes están sacando el mismo resultado y abajo vamos a ver. 376, ¿está bien? Le dice, a mí el numerador me sale 1150. Ya, entonces algo está más fuerte. Un ratito. A ver, ahí qué cosa me he equivocado aquí. Vamos a hacer aquí. Aquí vamos a calcular. Ya, aquí vamos a calcular. Vamos a decir más 10 multiplicado por 51,32. Hasta ahí estaría bien. Y aquí sería más esto por... Entonces aquí tendría que decir esto menos esto. 1150, perfecto. Entonces, ¿y el denominador? Está bien, dice lo mismo, me sale. Perfecto. 1150 y abajo 300. Y eso sería 3.05. Redondeando sería 0,6 si se le dice, o no vamos a redondear. Sí, 3.06. ¿Se fijan? Aquí está la comprobación de lo que hemos hecho, 3.059, con 3 decimales.
Quedamos con 3 decimales, 3.051. Esa sería nuestra pendiente. Para el cálculo de A, vamos a decir Y promedio menos B promedio de X. Entonces voy a hacer mi formulita para el cálculo de... Voy a insertar otra vez mi ecuación. Es muy simple la fórmula para A. A va a ser igual a promedio de Y. ¿Dónde estás, promedio? Acento, ¿no? Promedio de Y menos B multiplicado por promedio de una tontera de estos como no se puede leer. Así de simple es nuestra fórmula. No sé qué hacer. Entonces voy a hacerles más grandes las fórmulas para que se pueda ver mejor. Aquí nos falta una sumatoria, está mal esta fórmula. Aquí debería haber una sumatoria de las x al cuadrado. A ver, símbolos, símbolos. La sumatoria de las x al cuadrado. Ahora está mejor, está bien mi fórmula. Entonces, esas son las dos fórmulas para el cálculo de la ecuación lineal. Entonces, n por sumatoria producto x y menos sumatoria x multiplicado por sumatoria y dividido entre n, sumatoria de las x al cuadrado menos sumatoria de x, todo eso elevado al cuadrado, que eso corresponde a la varianza y esto covarianza. Entonces, para el cálculo de A necesitamos el promedio de y menos b promedio de x. Entonces, aquí puedo calcular los promedios. Esperen un ratito. Nos vamos a nuestra hojita de Excel y en la hoja de Excel aquí vamos a calcular promedio de X, promedio de Y. La publicidad es la variable X y las ventas son la variable Y. Entonces, promedio de esto va a ser 5.8 y el otro va a ser 86.5, ¿no? Como son 10 datos, entonces voy a reemplazar valores de mi fórmula del texto que tenemos y ahí vamos a calcular A. Entonces reemplazo valores para A, ya tengo el valor de B. Estamos al filo. Promedio de Y. Promedio de Y, ¿cuánto era? Ya, en la fórmula Y estaba representada por las ventas, ¿no? Entonces el promedio de las ventas sería, en este caso, promedio de las ventas sería 86,5. 86,5
menos B, sabemos cuánto es B, en este caso es 3.059 multiplicado por X, y donde sabemos que X va a ser igual a 5.8. ¿Saben de dónde estoy sacando, no, chicos? 86,5 dividido entre 10, 865 dividido entre 10 sale 86.5. 58 dividido entre 10 sale 5.8, esos serían los promedios. Entonces eso me va a dar un resultado que va a decir, esa línea de arriba no sé qué está haciendo, pero no importa. 86.5 menos 3.059 multiplicado por 5.8 me va a dar 68.75. ¿Y redondeamos, Lisa, o no? sí, redondeamos? Miren, fíjense, en mi gráfica de la línea ajustada, 68.76. 68.76. Y esta sería nuestra A, el valor de A. ¿Y cómo sería mi cómo sería mi ecuación? Mi ecuación diría, la ecuación sería Y estimada, ¿por qué está esto así? Y estimada, Y con su sombrero, es igual a la variable A, 86.5, perdón, 68.76, 68,76, más B, que es 3.059, 3.059. Entonces, yo puedo con esta ecuación, esta es la ecuación que hemos generado con esta fórmula, esta es mi ecuación de regresión. Voy a hacer más grande. Y esa sería mi ecuación de regresión, donde A es 68.76, B es 3.059. Y con esta ecuación de regresión, yo puedo estimar la línea de puntos. Puedo estimar la línea de puntos, es decir, tener la Y estimada. ¿Y cómo voy a estimar? Aquí voy a hacer la fórmula y voy a decir más 68.76 más 3.059, 0.59, estoy armando la ecuación que se multiplique por la variable independiente, en este caso publicidad. Entonces mi estimación, aquí el valor real es 82, estoy estimando 84. Y esa sería mi línea estimada, mi Y estimada, lo que yo estaría estimando con la ecuación. O sea, con la ecuación yo estimo, en vez de 82, estimo 84, es decir, en vez de 100, estimo 93, en vez de 95, estimo 87. Y aquí puedo calcular los errores, cuánto de error hay. Entonces, para calcular el error, yo voy a decir Y estimada menos las ventas reales, menos esto, hay un error de 2.055. Puedo copiar y tengo todos los errores. Esto estoy copiando. Dice, ¿cómo eran los errores? Pues voy a repetir, por favor. El error es, estoy estimando esto, pero lo real es esto. Entonces, el error es la diferencia que hay entre la Y estimada menos la Y verdadera. Esta es mi Y estimada. Todo esto tiene mis Y's estimadas y estas serían mis Y's verdaderas, lo que realmente es. Entonces estamos haciendo una estimación. Voy a pintar de otro colorcito. Entonces yo voy a restar 84 menos 82, 93 menos 100. Entonces aquí hay un error de 2,055. Aquí hay un error de 6 menos 6.78. Si yo los elevo al cuadrado los errores, esta suma de los cuadrados, estamos sumando esto multiplicado
siempre va a ser positivo. Entonces la suma de los errores al cuadrado es un mínimo. Es decir, va a ser 868. Si yo hago otra ecuación, si yo cambio los valores de mi ecuación, la suma de los errores siempre va a ser más grande que esta. Va a ser más grande que 868. Eso quiere decir que el método de los mínimos cuadrados ordinarios lo que hace es minimizar las distancias al cuadrado con respecto a esta gráfica, ¿no? Esta gráfica en la cual yo puedo visualizar la nube de puntos. Entonces, esta línea se ha formado con nuestra fórmula, que dice, las ventas dependen de la publicidad. Entonces, si yo quiero, si yo tengo en publicidad 10, digamos, ¿no? ¿Cuánto estimo que voy a vender? Si yo invierto 80 en publicidad, ¿cuánto estimo que voy a vender? Entonces, ese es el objetivo del análisis de regresión. Elaborar una línea que pase en medio de la nube de puntos que me permita hacer un pronóstico. Antes, la clase pasada, lo que habíamos hecho era medir el grado de asociación entre las dos variables. Ahora lo que estamos haciendo es encontrar una ecuación que me permita hacer pronósticos. Entonces, con estos resultados de la ecuación, yo podría decirles, a ver, pronostiquen cuánto esperamos vender, cuánto estimamos si invertimos 20 pesos en publicidad. Entonces, aquí yo voy a reemplazar en esta ecuación. Ese es el objetivo en realidad. Y ahí voy a decir, ahí eso es 20 pesos. Entonces, esto lo voy a poner con rojito para que se note mejor. ¿Y eso cuánto estimamos vender? Calculamos, ¿no es cierto? Entonces voy a decir 68.76 más 3.059 multiplicado por 20. Entonces estimamos vender 129,94. Es nuestra estimación y esa sería la respuesta. ¿Cómo interpretamos los coeficientes? Interpretamos que si no invierto nada en publicidad, venderé 68,76. Eso quiere decir A. Ay, chiquitas. Entonces, si quiero interpretar A, si no invierto nada en publicidad, venderé 78.76 pesos. Y si quiero interpretar B, por el incremento de una unidad en publicidad, las ventas se incrementarán en 3,059. Les estoy poniendo los valores exactos para que, claro que ahí podríamos redondear, ¿no? Y eso sería todo, chicos. Entonces, hasta aquí quedamos. Entonces, ahora se puede ver mejor la pantalla. Cuando hemos hecho los cálculos pertinentes, hemos reemplazado valores para calcular B, hemos visto que B es igual a la covarianza dividida entre la varianza de X. Por eso, para el cálculo del análisis de regresión es importante identificar quién es X y quién es Y. Si yo no he hecho la correcta identificación de quién es X y de quién es Y, entonces en el denominador yo podría poner la sumatoria de lo que es Y y ahí estaría cometiendo un error, ¿no? Entonces, una vez que yo calculo B, considerando la división de covarianza entre varianza en X, tengo B, luego yo reemplazo los valores en la fórmula de A, donde A es igual al promedio Y menos B promedio X.
reemplazamos valores y me genera este 68, entonces A es igual a 68, armo mi ecuación, entonces la ecuación es esta. Esta es la ecuación. Entonces, ese era el objetivo del análisis de regresión. He generado esta ecuación, por lo tanto, el parámetro A es 68 y el parámetro B es 3.059. El parámetro A, entonces, ¿cómo interpreto? Interpreto y digo, venderé, porque esto es estimación de las ventas, ¿no? Entonces, venderé 68,76 cuando no invierto nada, es decir, cuando X es 0, en realidad la ordenada al origen, si vemos el dibujito, es el punto donde esta línea choca aquí. Cuando Y es 0, cuando las ventas son 0, aquí más o menos va a chocar esta línea, ¿no? Si extiendo un poquito esta línea, voy a pintar con azulito, si extiendo desde aquí hasta aquí, por eso se llama la ordenada al origen, es decir, donde choca con la línea aquí. Cuando la publicidad es 0, ¿cuánto se va a vender? Entonces, en este caso, cuando la publicidad es 0, se va a vender 68.76, es aquí, este puntito, 68.76. Y por el incremento de una unidad en publicidad, las ventas se incrementarán en 3.059. Ahí quedamos, chicos. ¿Alguna pregunta? A la siguiente clase vamos a continuar un poquito más, pero así, básicamente, este sería el análisis de regresión y correlación. Hasta la siguiente clase, chicos. Hola, hola, están perdidos. Hasta luego, Lice. Chao, chao. Hasta luego, licenciada. Chao, chao, chicos. Chao, chao. La práctica se las voy a subir hoy día y les voy a dar hasta el viernes, la de bidimensional, y ahora ya estaría pendiente la práctica de análisis de regresión y correlación, que se las voy a dejar hasta la siguiente semana. Es decir, hasta antes de la siguiente clase, que sería tenemos todavía el jueves clases, pero hasta antes del martes les voy a dejar la otra práctica del análisis de regresión y correlación, que tiene 2 prácticas, ¿ya? Entonces vayan resolviendo, ya tienen todas las herramientas para hacerlo y dudas resolvemos el jueves. Listo, chicos, hasta el jueves. Lice, ¿podría subir los videos, por favor, para estudiar más? Sí, he estado subiendo algunos, pero hoy día voy a subir más, ¿ya? Listo, chicos, hasta el jueves. Sí, licenciada. Hasta luego, licenciada. Chao, chao, chao. A ver, voy a revisar los videos ahora mismo.